actualidad con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto que su huella dejará. Es el rumbo. Regresamos en este. Aquí hay problema, Isidro, aquí hay problema. Porque a mí, el caminero, responda al Responde a aire. la persona más informada de esta cabina y del país. Está bien. ¿Y hay alguien más venenoso? No, nadie más que De él. la cabina, la de la cabina. De la cabina no, ni del país. Wow. Regresamos en este rumbo de la mañana, señores, y vamos a continuar con los comentarios. A las 8:08 y es el momento del látigo de seda. Qué va. Ya se lo dicen y ustedes ni se imaginan por qué. Qué va, señores. Gracias, Elvin, y gracias a la gente que está ahí en sintonía cuando son las 8:08 de la mañana. Bueno, hoy yo vengo con el tema de las pensiones que yo mencioné la semana pasada, el viernes pasado específicamente, a raíz de algunas denuncias que me habían llegado a través de mis redes, de mi Instagram específicamente, donde me daban cuenta de que el PRM estaba pensionando personas sin ningún mérito. Y también ese día yo destacaba unas declaraciones del director de jubilaciones y pensiones que fue a una entrevista, y esta semana él también participó en una entrevista, en un conversatorio que hace todas las semanas el periódico El Listín Diario. Y él anda ahí muy orgulloso diciendo el manejo que se le está dando a las pensiones en la República Dominicana. Y es interesante leer y escuchar todo lo que dice el señor Rosa, el señor Juan Rosa, quien es director de jubilaciones y pensiones. Él en esta entrevista más reciente, él hizo el anuncio de que próximamente se van a entregar unas 20,000 pensiones solidarias, que estas se van a sumar a las 15,049 pensiones que ya ha entregado el Partido Revolucionario Moderno desde que llegó al poder el pasado agosto de 2020. Hay que destacar, él en esta entrevista daba cuenta de que cuando ellos llegaron a jubilaciones habían un sinnúmero de pensiones que habían sido solicitadas y que la pasada administración pues la había arrumbado. También decía que en el sistema de pensiones del país solo habían 6,000 pensionados, casi 7,000 personas pensionadas. Entonces, esta administración, tan solo en menos de 2 años, porque todavía no tiene los 2 años, ha pensionado a cerca de 40,000 y pico de personas. O sea, un número que uno se pone a calcularlo, a pensarlo y dice, caramba, 47,000 personas en menos de 2 años. Y cuando ellos llegaron encontraron un sistema de pensiones de 6,000 personas pensionadas. El problema no radica ahí. ¿Qué pasa? Cuando uno se pone a analizar, yo pude tener acceso a uno de los decretos. O sea, estamos hablando de más de 15,000 personas, es mucha la información, pero yo tuve acceso a uno de los decretos y empecé a depurarlo. Porque el problema no es que se pensione una persona. Las pensiones solidarias que anunció el gobierno, por ejemplo, el año pasado, 3,000 y pico de personas se pensionaron con 6,000 pesos. Pensiones solidarias que se le dio a un grupo de personas, perfecto. Pero ¿qué pasa? Yo empecé a depurar el decreto. Hay personas ahí, y tengo la información, yo hasta me puse a trabajarlo en un Excel. Hay personas, por ejemplo, que ya habían sido pensionadas, por ejemplo, con 8,000 pesos en el 2013, y ellos ahora le cambiaron la pensión a 60,000 pesos. Otras personas que nunca han trabajado en el Estado, entonces no son merecedoras de pensiones, no son artistas. Sabemos que los presidentes hacen pensiones solidarias a artistas, a locutores, a policías, o sea, hacen un tipo de pensiones. El presidente tiene ese privilegio y le otorga pensiones por distintas circunstancias, pero hay personas que no son ni artistas, no son ni comunicadores, ni locutores, ni abogados, simplemente son miembros del Partido Revolucionario Moderno. Porque ahí en la lista está el nombre, la cédula, y usted puede buscar la información. Hay personas también, por ejemplo, que busqué que está ahí en la lista, un ex regidor, los pensionaron con 50,000 pesos, cuando su último salario fue de 38,000 pesos.
Hay una persona que está pensionada con 50,000 pesos y que en el pasado mes de enero estaba en la nómina con un salario de 4,850 pesos, pero en marzo fue pensionada con 50,000 pesos. ¿Y cuál es el denominador común de todas esas personas que yo les he estado mencionando? Que no voy a decir el nombre, pero la lista está ahí, eso está en las redes. Pero el denominador común de todas esas personas es que han estado en nómina de la actual administración o han pertenecido al PRD, ahora PRM. Por ejemplo, ahí está el caso de uno que fue regidor, uno que fue alcalde del PRD y lo pensionaron con 50,000 pesos. Entonces, ¿qué está pasando con este tema de las pensiones solidarias? Porque eso así es que se le llama en el decreto. Yo tengo por aquí, por ejemplo, uno de los decretos donde el señor ministro administrativo de la presidencia, el señor Paliza, le envía al director general de jubilaciones y pensiones asignación de una pensión especial, o sea, pensión especial. Esas son pensiones que no están contempladas en la ley, porque la ley habla de pensiones solidarias, pensiones por antigüedad en el servicio, pero las pensiones especiales son a criterio, consideración y discreción del presidente. Entonces, ¿qué está haciendo el presidente? Que quizás él no tiene conocimiento, o quizás sí, y le pasan ese listado de personas, de compañeros del PRM, que muchos nunca han estado en la nómina estatal, y entonces están haciendo esto como un aliciente para que tengan ingresos. También llama mucho la atención cuando usted ve, por ejemplo, ese decreto que yo tengo ahí, el decreto 2022-5634, que ahí usted ve los montos, 60,000, 50,000, 30,000, 20,000, o sea, montos bien redondos, y llama la atención. Entonces el presidente, a discreción, está nombrando a los compañeritos que no han podido entrar a la nómina estatal porque quizás no tienen las competencias, no tienen las condiciones, o porque no hay cama para tanta gente, pero hay que tranquilizar a los compañeros del partido. Entonces, este anuncio que hace el director de pensiones, hay que tomarlo con pinzas y con lupa, y hay que empezar a revisar todas estas pensiones que se han hecho en esta administración, que anda el señor Juan Rosa haciendo mucho alarde de que están entregando, que se han entregado 47,000 pensiones. Hay que revisar una por una estas pensiones, porque en este país le da muchísima lucha. Hay gente que tiene años dando viajes a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones tratando de conseguir una pensioncita de 6,000 pesos, de 7,000, 8,000 pesos. Pero hay compañeros afortunados y privilegiados que se le ha hecho tan fácil, porque tengo la información de que hay dirigentes que mandan su lista para que lo metan en el paquete. Entonces, el único mérito que tienen para estar en las pensiones es ser miembro del PRM o del antiguo PRD. Entonces, ese anuncio que está haciendo el director de pensiones de que van en los próximos días a pensionar a 20,000 personas más, hay que depurarlo. Hay que depurarlo. Porque, bueno, las pensiones especiales a discreción del presidente. ¿Y cuál es el mérito? ¿Cuál es el mérito? Como nunca antes, en esta administración se han otorgado pensiones especiales. Y recuerdo que el año pasado se criticó mucho cuando el presidente le dio una pensión especial a la viuda de Johnny Ventura. Una pensión de 75,000 pesos. Y se criticó que a las esposas de los bomberos que murieron en La Vega, en el incendio de La Vega, le dieron una pensión de 35,000 pesos. Pero esos son casos sencillos, que quizás no irrita tanto a la población, pero cuando uno se entera de que hay gente que nunca ha hecho nada por este país, ni por nadie, y simplemente lo único que ha hecho es militar en un partido y le están entregando 20,000 pesos mensual de por vida, porque son pensionados por el Estado. Entonces eso tiene que generar un estado de alarma y hay que hacer una investigación. Y yo no sé cómo procedería legalmente si se pudieran impugnar esas pensiones, porque sería interesante empezar a depurar todos esos decretos.
Esas 47,000 pensiones de las que anda el señor Rosa haciendo alarde, de que como nunca antes el Estado Dominicano está otorgando pensiones y está desempolvando casos que habían ahí. Gente que no tiene el mérito y en muchos casos ni siquiera la necesidad de una pensión de 50 a 60 mil pesos porque tienen otros beneficios del Estado. Tienen otros beneficios del Estado. Con estas pensiones que está dando el presidente, pensiones graciosas, es una práctica que contradice la política de fomentar una asignación más racional, más austera, equitativa de los recursos que aportamos todos los dominicanos, todos los contribuyentes, porque ese es mi dinero y el dinero de todos ustedes que el presidente, que el Estado está cogiendo para dárselo a gente del partido que no han podido nombrar. Y con esto, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno? Está fomentando una política de desigualdad. La desigualdad social. Hay gente que tiene 70 años que se está cayendo, que no pueden dar bien, no pueden pagar los viajes a la Dirección de Jubilaciones y Pensiones y se la niegan por disparate, gente que le faltan 5 días para cumplir el tiempo. Ah, no, pero entonces tenemos los compañeritos que están privilegiando de por vida. Entonces al señor Juan Rosa, al director, que me parece una persona bastante seria, que anda dando declaraciones y queriendo vender lo que está haciendo el Estado, el gobierno, como un hito, que se ponga claro. Y hay que investigar aquí esas 20,000 pensiones que le está anunciando y las 47,000 en total que ha dado el Estado, el gobierno del presidente Luis Abinader. Porque de verdad que es un irrespeto a todos los contribuyentes. Y sobre todo cuando aquí tenemos, por ejemplo, el tema de las AFP, que es gente que tiene años cotizando. Cuando viene a ver, le va a tocar pensioncita de 9,000 pesos. Ah, no, pero están los compañeros del PRM que lo están pensionando. Lo que menos así, 20,000 pesos, 30,000, 40, 50, 60,000 pesos de por vida. Entonces, qué pena ver que el presidente, que en un momento criticó todo esto y hablaba tanto de austeridad y de repartir los recursos de manera equitativa, está siendo partícipe de todo esto porque él es que firma esos decretos. Y yo no quisiera pensar que él está firmando decretos sin leer y sin siquiera saber lo que está firmando. Rumbo de la mañana.